Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su curso de retoque digital de imágenes. Y bueno, en esta clase lo que vamos a ver va a ser el color. Como hablamos previamente, va a haber dos modos de color con los que vamos a trabajar principalmente. Uno va a ser el CMYK y otro va a ser el RGB. Y bueno, vamos a ver que hay en el RGB, por ejemplo, que es este de acá, vamos a tener el rojo, el verde y el azul. Y el RGB, como va a ser van a ser colores para pantalla, o bueno, principalmente para dispositivos electrónicos, van a ser colores luz. Entonces van a ser colores aditivos. Si nos fijamos cuando mezclamos los tres colores, vamos a generar el blanco. Y cuando mezclamos el rojo con el verde tenemos el amarillo, cuando mezclamos el azul con el rojo tenemos el magenta y el amarillo con el azul tenemos el cian. Y bueno, SMYK. Estos son colores que se van a sobreponer uno al otro. Eh, Vamos a ver que, por ejemplo, cuando sobreponemos todos los colores, vamos a tener el negro. Y bueno, por ejemplo, de la mezcla del cian con el magenta vamos a tener el azul, de la mezcla del magenta con el amarillo vamos a tener el rojo, y de la mezcla del cian con el amarillo vamos a tener el verde. Y bueno, estos van a ser los diferentes tonos que vamos a tener. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con un CMYK. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en mis canales, vamos a ir a la ventana, canales, aquí está channels o canales. Y por ejemplo, aquí me está mostrando los canales RGB. Por ejemplo, yo aquí en imagen puedo definir el modo en el que voy a trabajar. Si se fijan, aquí tengo colores MYK y RGB, pero mis canales son RGB. Si nos fijamos, ahorita yo, por ejemplo, voy a apagar mi canal, como estoy en RGB, en canales, voy a ver la combinación de los tres, por ejemplo RGB, o puedo únicamente ver, por ejemplo, uno. Si yo quiero ver lo que hay en el canal del azul, el azul va a seleccionar lo que hay, el color azul. Si me voy al color verde, va a seleccionar todo lo que hay en el color verde. Y si en el color rojo va a seleccionar todo lo que hay en el color rojo. Y bueno, aquí tenemos la mezcla. Y también podemos hacer las combinaciones. Por ejemplo, el verde con el azul vamos a tener el cian. Si tenemos el rojo con el azul vamos a tener el magenta. Y si tenemos el verde con el rojo vamos a tener el amarillo. Y bueno, así mezclamos todos los canales. De la misma manera, por ejemplo, va a ocurrir si yo cambio mi modo de color a CMYK. Por ejemplo, aquí me pregunta si quiero aplanar las capas. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Pero por ejemplo, aquí bueno, aplanar las capas significa que ya no me va a respetar las diferentes capas que tengo. Ahorita no me importa mucho. Voy a cambiar no voy a hacer que no las aplane. Y bueno, aquí por ejemplo vamos a ir a canales. Y si se fijan, voy a tener el canal cian, el canal magenta, el color amarillo y el color negro. Entonces aquí vamos a ver que estos van a ser los colores que se van a imprimir. Yo también puedo hacer aquí mis mezclas. Por ejemplo, si yo quisiera si quisiera crear si pongo la magenta y el amarillo, voy a tener el color verde. Y si pongo el color magenta y el cian, voy a tener el color azul. Y si pongo, por ejemplo, el cian y el amarillo, voy a tener el verde. Entonces aquí podemos ver cómo nuestros canales almacenan cierta información. Vamos a, por ejemplo, con estos canales, vamos a ver qué podemos crear. Supongamos, previamente utilizamos nuestra herramienta en la parte de máscaras con los colores blanco y negro. Como vimos con la creación de máscaras, blanco significa mostrar y negro significa lo que no se va a mostrar. Bueno, pero estos colores también los podemos utilizar para pintar en nuestra herramienta de pincel que utilizamos previamente. Por ejemplo, aquí al presionar puedo irme a mi selector de color y en mi selector de color, si se fijan, puedo seleccionar la saturación que quiero de color y puedo seleccionar también el brillo que quiero. Aquí vamos a ver, por ejemplo, de cada uno de estos. Por ejemplo, aquí puedo mover el atributo de RGB. Supongamos si yo quiero un tono rojo,
voy a tener que poner rojo todo, en verde nada y en azul nada. Entonces RGB sería 255.00 para tener un tono rojo. Por ejemplo, si yo quisiera un azul, tendría que tener 00, 255, 00, 00, 255. Y bueno, así podemos ir creando los colores. Por ejemplo, por nosotros podemos para crear nuevos colores, como vimos, mover el tono, mover la saturación y mover el brillo. Y eso también lo podemos hacer a través de las herramientas que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo moviera fijémonos como al mover esta barra podemos mover el tono. Nos movemos como los colores que habría en el círculo cromático. Después, si yo muevo la saturación, si se fijan, la saturación es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y el brillo va a ser de arriba a abajo. Y bueno, toda la combinación de todos los colores va a ser el blanco, y cuando no tenemos nada de colores va a ser el negro. Aquí en la parte de abajo vamos a tener lo que se llaman los colores hexadecimales, ¿sí? O colores hex. Y estos colores van a ser diferentes tonos. Por ejemplo, vamos a ver en internet una página donde podemos sacar los diferentes tonos. Por ejemplo, esta es la página, o una de las páginas que podemos encontrar, www.color-hex.com. Y bueno, aquí por ejemplo me va a decir cuáles son los tonos de cada uno de estos colores, supongamos. Y aquí me va a decir cómo se compone con R, G y B. Cuál es su valor de tono, de saturación y de brillo. Y bueno, aquí también tenemos los valores de cian, magenta, amarillo y negro. Por ejemplo, si yo quisiera este tono y lo quiero sacar con el tono hex, puedo únicamente copiar este código y irme otra vez a Photoshop, y en Photoshop pegar este código, y voy a tener este color, va a ser igual a este color. Acá tenemos los colores CMYK. Por ejemplo, si yo quiero un color cian, va a ser con valores de 100% de cian, 0% de, magenta, amarillo y negro. Y bueno, ya tengo por ejemplo mis colores. Y aquí tenemos el otro modo de color, que es el lab. Pero el lab es utilizado más para fotografía. En realidad no es un modo de color muy especializado, y en este curso no lo veremos. Si alguien está interesado en saber más acerca del lab, me podría consultar y le podría informar con todo el gusto. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver también las opciones de colores para web. Hay ciertos colores que no se despliegan en la web. Y por ejemplo, aquí sí nos muestra nuestro selector de color cuáles colores sí se van a ver en la web y cuáles no. Entonces nos divide como por tonos. Si se fijan, por ejemplo, si yo me pusiera aquí, me pusiera justo aquí, me va a mandar una opción diciendo que este color, por ejemplo, no se puede imprimir. Es un color RGB. Entonces aquí le presiono la opción y me va a poner el color más acercado. O si fuera el caso de web, también nos aparece a veces aquí los colores. Aquí, como vimos, podemos cambiar nuestros colores. Por ejemplo, podemos tener seleccionados dos colores. Aquí yo quiero, supongamos este, y los puedo cambiar aquí, o también con la tecla X. ¿Para qué nos pueden servir estos colores? Por ejemplo, estos colores nos van a ser muy útiles, por ejemplo, para dibujar con nuestra herramienta de pincel. Vamos a apagar nuestra capa de colores y vamos a prender este grupo de Color Picky Brush. Bueno, como vimos, tenemos varios colores. Tenemos nuestra herramienta de pincel que podemos encontrar aquí, o también la podemos llamar con B. Si estamos, por ejemplo, naturalmente presionamos B, va a ser nuestro shortcut o nuestro atajo para llamar a la herramienta de pincel. Y bueno, la herramienta de pincel tiene que dibujar sobre una capa que no sea un objeto. Es importante que seleccionemos, por ejemplo, aquí nuestra capa, o creemos una nueva capa para dibujar. En este caso ya tengo mi capa creada, voy a dibujar sobre esta. Y yo puedo dibujar con mi herramienta de pincel con el color que yo tenga seleccionado. Supongamos, si quisiera cambiar, puedo cambiar acá, o puedo cambiar con X. Y puedo volver a pintar. Puedo hacer combinaciones de colores.
Y también la herramienta de pincel me da la opción de poder jugar con la opacidad. Entonces, por ejemplo, podría empezar a crear como diferentes tonos. Y bueno, después, otra cosa que yo quisiera hacer, supongamos, vamos a borrar todo lo que creé y voy a crear una nueva capa. Pero yo lo que quiero es dibujar un camino desde esta bolita, pero que tenga el mismo color que esta bolita. Entonces, para eso tenemos una opción que se llama cuentagotas o Color Pick Brush, Color Pick o Eyedropper, y aquí la seleccionamos. Si nos fijamos dentro de cada herramienta va a haber un menús. Nosotros podemos seleccionarlos dejando presionado sobre la herramienta. En este caso, a mí lo que me interesa es Color Pick o Eyedropper, y esta herramienta lo que va a hacer es que si nos fijamos aquí en la parte inferior, vamos a poder seleccionar el color con base en lo que estamos sobre lo que estamos posicionados. Si yo tuviera una imagen de muchos píxeles, supongamos, o en una imagen más compleja, por ejemplo, voy a importar una máscara y voy a hacerlo un poquito más grande. Con el Color Pick, si se fijan, me va a mostrar lo que hay dentro de cada uno de estos píxeles. Está tomando el valor de cada uno de los píxeles. Entonces, aquí tenemos aquí yo lo que quiero es seleccionar de este. Quiero tener este color y me lo va a almacenar en mi como paleta de color. También puedo hacerlo con la herramienta de seleccionar el color y puedo seleccionarlo aquí, puedo ver los diferentes tonos. Por ejemplo, podría seleccionar este color si quisiera y podría, por ejemplo, aumentar su brillo, su saturación, perdón. Aquí estoy aumentando su saturación y podría aumentar su tono y podría aumentar su brillo. Pero en este caso yo quiero exactamente este color y voy a pintar con mi herramienta de pincel, o llamándolo con la letra B, mi línea. Si yo quisiera hacer más delgada mi línea, acuérdense que todo lo que estoy haciendo es con control Z o comando Z, es aquí en la parte superior y haciendo más pequeño el pincel, o aquí en la parte derecha, aquí con botón derecho y haciendo más grande este. También lo puedo hacer presionando Alt y Control en Mac. Y se fijan, aquí me hace mi pincel más grande y de arriba abajo juega con la dureza que va a tener. Recordemos que aquí está la opción de dureza y esta es la opción de tamaño. Entonces, recuerden, Control, Alt. Más bien, Alt y Control en Mac. Y bueno, aquí puedo dibujar mi línea. Y va a ser igual a este color. Si yo quisiera hacerlo con este color, puedo irme aquí a mi eyedropper o puedo presionar la letra I, que va a llamar a la opción. Acordemos que eso es un atajo y podemos volver a dibujar con esta. Y por último, el último, vamos a hacerlo rápido. Y bueno, tengo mis diferentes colores. Vamos a ver, por ejemplo, también podemos pintar utilizando la herramienta de cubeta de pintura. La herramienta de cubeta de pintura se encuentra aquí abajo y hay diferentes opciones dentro de la herramienta de bote de pintura. Está Paint Bucket Tool y está Gradient Tool. A mí la que me interesa es Paint Bucket. Paint Bucket lo que va a hacer es que va a pintar con base en el color que tenga aquí. Si yo presiono, va a pintar toda mi capa, se fijan, del color que yo le indique. Y bueno, por ejemplo, si yo pintara sobre esta capa, me va a pintar, va a ser como una selección para pintar. Por ejemplo, aquí solo va a pintar sobre el color rojo o va a pintar sobre el color que esté seleccionando. Entonces aquí, por ejemplo, pinto sobre mis colores. También tenemos la herramienta de degradado, que se encuentra en la misma parte de Bucket. Si yo quisiera llamar a la herramienta de degradado a través de un shortcut, se encuentra también dentro de la letra G, pero si se fijan, yo cuando presiono la letra G, no pasa nada. Para llamar a la siguiente herramienta en el orden, es presionar Shift y G. Y se fijan, va a recorrer dentro de las herramientas de este. Va a cambiar de este a este y de este a este y nuevamente va a volver a la primera.
A mí me interesa ahora utilizar Gradient Tool. Y aquí en la parte superior voy a poder ver el degradado que estoy aplicando. Yo puedo aplicar un degradado que yo quiera, y este va a ser el primer punto y el último punto. Hay diversos tipos de degradados. Por ejemplo, hay degradados lineales, que por ejemplo cuando yo recorro de este punto a este punto, va a crear una línea, va a crear los diversos tonos a través de una línea. Se llama linear. Aquí recordemos que si nos ponemos encima de cada uno de los elementos, nos va a dar su explicación. Por ejemplo, puede ser en las herramientas, puede ser aquí dentro de las indicaciones, por ejemplo, para si presionas aquí puedes editar el gradiente. Y bueno, aquí vamos a ver el gradiente gradial. El gradiente gradial lo que hace es que lo crea el gradiente como en un círculo. Si yo lo crea desde el centro, va a crear, si se fijan, los tonos hacia afuera. Si yo creo, por ejemplo, mi línea la marco únicamente acá, entonces va a aplicar el gradiente únicamente de donde arrastro a mi último punto. Tenemos otros tipos de gradientes. Bueno, cada uno de estos tipos de gradientes dependerá de la opción que nosotros queramos utilizar. Para editar los colores del gradiente es presionando el color, cualquier gradiente. Es importante presionar sobre el color, porque si presionamos sobre la flechita nos van a salir algunos predeterminados, algunos gradientes predeterminados. Aquí yo quiero crear mi gradiente y por ejemplo yo puedo cambiar uno de estos colores dando doble clic sobre él. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner otro color y del otro lado yo voy a poner otro color. Si por ejemplo les pasa lo que me pasó a mí, al momento de que nosotros picamos abajo podemos crear nuevos tonos. Y estos tonos los podemos eliminar arrastrándolos para abajo. Por ejemplo, aquí quiero crear un tono medio y doble clic y puedo poner el color que yo quiero. Estos indicadores es para mostrar la preponderancia del color. Por ejemplo, aquí yo selecciono este y quiero que este sea mucho más preponderante sobre mi color izquierdo. Y bueno, aquí tengo mi gradiente. Lo voy a aplicar como un gradiente lineal para poderlo ver de izquierda a derecha. Recordemos que si yo quiero aplicar una línea recta, puedo utilizar la opción de Shift. Y bueno, lo aplico de izquierda a derecha y listo. Aquí tengo mi gradiente. Y bueno, más o menos vamos a ver cómo esto se va viendo en colores, en tonos. Entonces, por ejemplo, pues, podemos ver que esta es la parte de amarillo que tiene, la parte de magenta y la parte de cian. Y si quiero mis tonos en RGB, pues aquí puedo cambiarlo a RGB. Entonces no los hagas planos, RGB. O también podemos manejar todo en escala de grises y perder los canales. Por ejemplo, vamos a descartar toda la información y únicamente vamos a tener un canal gris. Y bueno, esos serían como la parte esencial del color en Adobe Photoshop. Vamos a verlo mucho más a detalle con las diversas herramientas y cómo se puede enriquecer nuestros colores para trabajar con los modos de fusión.